En la lectura del testamento, mis padres sonreían mientras el abogado le entregaba a Vanessa un cheque por $10 millones. Luego se volvieron hacia mí y dijeron: «Ve y gánate lo tuyo». No lloré. No me inmuté. Solo miré fijamente la mesa reluciente, fingiendo que no podía oír el pulso latiendo con fuerza en mis oídos. Y entonces, algo cambió. Un hombre mayor, con traje gris, se levantó. «Hay un documento más», dijo, desplegando un sobre desgastado con la letra de mi abuelo. Antes de seguir con el sobre, dale like al vídeo y no olvides suscribirte para escuchar más historias como esta. Ahora sí, sigamos con la historia. La sonrisa de mi madre se desvaneció. Los dedos de mi padre se crisparon. Los ojos de Vanessa se entrecerraron. Ese sobre lo cambió todo. Fue el comienzo de una tormenta que destrozaría cada mentira cuidadosamente construida por mi familia. Y comenzó en un lugar que no había visto en más de un año, el rancho de mi abuelo, a las afueras de Charleston, donde el viento alguna vez sonaba como protección y ahora cargaba el peso de los secretos. No había vuelto al rancho desde la primavera anterior a la muerte de mi abuelo. Era extraño cómo algo tan familiar podía sentirse tan ajeno. La grava crujió bajo mis botas cuando bajé del coche, y los carrillones de viento en el porche, antes banda sonora de las tardes de verano y del té helado reposando en la repisa de la ventana, ahora sonaban huecos. Ecos de algo perdido. Dudé antes de golpear la puerta. La pintura blanca seguía descascarada, como siempre. Los árboles de magnolia aún se inclinaban un poco demasiado hacia el este. Pero no me sentía bienvenida. Cuando la puerta se abrió con un chirrido, casi esperaba silencio. En cambio, escuché. Así que por fin decidiste aparecerte. La voz de mi abuela no había cambiado. Seguía siendo lo bastante afilada como para cortar vidrio. Tenía los brazos cruzados, la mandíbula tensa como una roca. Me quedé inmóvil, buscando algo, lo que fuera, en su rostro. Calidez. Alivio. Confusión. Pero no encontré más que frialdad. «Abuela, ¿qué está pasando?», pregunté, acercándome un poco. «Me dijeron que estabas muy ocupada, que no querías que te molestaran, que tenías una nueva vida». Su voz vaciló, pero luego volvió a endurecerse. «Tu abuelo te llamó, Clare. Todos los días, en su lecho de muerte. Preguntaba por ti». Tragué saliva. Sentí la garganta seca de repente. «Eso no es verdad». Yo intenté llamar. «Vine en marzo. Vanessa estaba aquí. Me dijo que no había nadie en casa». Los ojos de mi abuela se estrecharon. «Nosotros estábamos aquí. Siempre estuvimos aquí». Hubo una pausa larga y dolorosa. Luego, sin decir nada más, se dio la vuelta y desapareció dentro de la casa. La seguí. El aire adentro era más denso, como si las paredes contuvieran la respiración. Volvió con una libreta de cuero gastada en las manos. «Este es el número al que él llamaba», dijo, tendiéndomela. Reconocí su letra al instante. Grande, ordenada, con una ligera inclinación. «Pero este número no es mío. Ni siquiera se parece. He tenido el mismo desde la universidad». Ella miró la libreta, frunciendo el ceño. «Nos dijeron que lo habías cambiado, que no querías que te encontraran, que te avergonzabas de nosotros». «No», dije, retrocediendo hasta apoyarme en la pared. «Te mintieron. Me cortaron el contacto a propósito». Sus manos temblaron. Se dejó caer lentamente en el sillón floral junto a la chimenea, como si las rodillas la hubieran abandonado. «Me dijeron que el funeral era al mediodía», susurré. «Fui a la iglesia, y estaba vacía». Ella levantó la vista. Su rostro estaba pálido. «El funeral fue a las 9», dijo suavemente. «Le dijeron a todos que no viniste. Que no te importaba». Se me cortó la respiración. Jamás habría faltado a su funeral. Jamás. Por un momento, la sala quedó en silencio. Demasiado silencio. Y entonces lo sentí, como una grieta en la presa. El pecho se me apretó, la vista se me nubló. Me dejé caer junto a ella, tomándole la mano como una niña. «No lo sabía», dije.
No supe que estaba enfermo hasta que fue demasiado tarde. Su voz se suavizó. Acarició mi mano con delicadeza. Ahora sabemos la verdad. Eso es lo que importa. Ya lo sabemos. Nos quedamos allí mucho rato. El silencio no era incómodo. Era denso, cargado de todo lo que no se había dicho. El viejo reloj de la repisa sonaba más fuerte de lo que recordaba. Afuera, el viento arrastraba hojas secas sobre el porche como si fueran recuerdos inquietos. Finalmente, mi abuela se puso de pie. Le temblaban un poco las manos, pero había un fuego en su mirada que no le veía desde hacía años. «Voy a llamarlos», dijo. «¿A quién?», pregunté. No respondió de inmediato. Fue hasta el viejo teléfono rotatorio en la pared de la cocina, ese que el abuelo se negó siempre a reemplazar, y comenzó a marcar. Cada clic del dial se sentía deliberado, cargado de intención, como signos de puntuación en una frase que había esperado demasiado tiempo para pronunciar. Observé sus dedos, delgados por la edad, pero firmes con determinación. Cuando la línea conectó, su voz se volvió fría y cortante. «Betty, necesito que vengas con Jacob y Vanessa. Ahora». Una protesta ahogada llegó a través del auricular, pero ella la interrumpió. «No, no puede esperar. Estén aquí en 1 hora». Colgó sin despedirse. Luego se giró hacia mí. «El abogado viene en camino también». Parpadeé. «¿El abogado del abuelo?». Ella asintió. «Tu abuelo. Dejó unas cosas. Instrucciones. Pero fue muy claro, debían leerse solo con todos presentes. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer». No dije nada. No hacía falta. Solo asentí. Durante la siguiente hora, me senté en la pequeña mesa de la cocina, trazando con el dedo el borde de la madera. Esa misma mesa donde el abuelo tomaba su café matutino mientras leía los artículos científicos que yo le enviaba desde la universidad. El lugar donde me preguntó por primera vez sobre mi carrera en comunicación. Donde le conté que quería estudiar la memoria de las plantas. Y él no se rió. Miré alrededor de la cocina. Las mismas cortinas. El mismo zumbido del viejo refrigerador. Pero el aire había cambiado. Escuché pasos en el porche. Sonó el timbre. Mi abuela colocó una mano en mi hombro. «Quédate aquí. Te llamaré cuando sea el momento». Desde la cocina, los escuché llegar uno a uno. La voz dulzona de mi madre. «Oh, por Dios. Huele exactamente igual que antes». El tono calmado y medido de mi padre. Pensé que esto ya se había resuelto. El suspiro despectivo de Vanessa. ¿En serio? ¿Esto no podía esperar a que terminara la sucesión? Luego, silencio. Y la voz de mi abuela, más fría que nunca. «Por favor, siéntense. El señor Harold Keen está por llegar. Él leerá las instrucciones finales de Walter». Podía imaginarme sus rostros, confundidos, curiosos, un poco molestos. No sabían que yo estaba allí. No sabían lo que estaba por suceder. Y, en el fondo, yo tampoco. Pero muy dentro de mí, deseaba que, por una vez, alguien dijera en voz alta lo que siempre supe en los huesos, que lo que ellos hacían no era amor, que el silencio, la exclusión y la manipulación no eran malentendidos. Eran decisiones. La puerta principal volvió a crujir. Escuché una voz nueva. Sereno. Profesional. «El abogado. Esto no tomará mucho tiempo», dijo. «Pero debe hacerse correctamente». Esa fue mi señal. La voz de mi abuela sonó desde el otro lado. «Clare, entra ahora». Me puse de pie. El corazón me latía con fuerza. Y mientras cruzaba el umbral de la cocina hacia la sala, 3 cabezas se giraron al mismo tiempo hacia mí. Ojos abiertos. Expresiones que se desmoronaban al instante. La sonrisa de mi madre se congeló. La mandíbula de mi padre se tensó. El rostro de Vanessa se puso pálido. El aire se cargó de electricidad. No solo estaban sorprendidos de verme. Estaban aterrados. Los 3 me miraban, sin pestañear. Mi madre parpadeaba como si hubiera visto un fantasma. Mi padre se ajustó el cuello de la camisa,
un tic nervioso que no le veía desde hacía años. La boca de Vanessa se entreabrió, pero no salió sonido alguno. Parecía una actriz a la que le habían arrancado el guión en plena escena. Mantuve la espalda recta. Si esperaban que me encogiera, se iban a decepcionar. Mi abuela me señaló un sillón vacío frente a ellos. Me senté despacio, tratando de calmar la respiración. El señor Keen, el abogado, me hizo un leve gesto con la cabeza. Cortés, pero difícil de leer. Luego abrió su maletín de cuero y sacó un sobre de manila grueso. Comenzó, es el testamento final de Walter R. Bittman, registrado y sellado según su solicitud. Además de los documentos oficiales, incluyó una carta escrita a mano que debe leerse en voz alta. Nadie dijo nada. Él carraspeó y comenzó. A mi esposa, Margaret Bittman. Mi abuela ni parpadeó. Le dejo nuestro rancho familiar, la casa, y fondos suficientes para su comodidad y cuidado. Ella sabe cómo encontrar el resto. Pasó la página. A mi nieta, Clare Bittman. La sala se contrajo. Lo sentí. Le dejo el anexo de investigación Bittman, ubicado en 317 Laurel Creek Road, Charleston, incluyendo todo el equipo de laboratorio, cuentas de financiamiento, patentes activas de investigación y la propiedad intelectual actualmente registrada bajo Bittman y Nebaschen. Se escuchó un jadeo, que no fue mío. Los ojos de mi madre se desviaron hacia Vanessa. Yo mantuve las manos entrelazadas. El señor Keen continuó. Y finalmente, el resto de mi patrimonio, activos financieros, acciones y fondos de retiro, será dividido en partes iguales entre mis dos nietas, Clare y Vanessa Bittman. Ahí estaba. Una bomba. Silenciosa, elegante. Pero la explosión vino justo después. Vanessa se puso de pie de golpe. Su silla rechinó al arrastrarse por el suelo. ¿Qué? Escupió. ¿Le dio el anexo? ¿Toda la instalación? Su voz se quebró, áspera. Esto es una locura. Ustedes me dijeron. Señaló a nuestros padres, temblando. Dijeron que todo sería mío. Que si seguía visitándolo, si sonreía y me portaba bien, todo me lo dejaría a mí. Los labios de mi padre se apretaron, pero no respondió. Mi madre bajó la mirada al suelo como si esperara que se la tragara. Yo simplemente permanecí allí, observando, viendo cómo todo se desmoronaba. El señor King levantó una mano con calma. Hay más. El señor Bittman también escribió una carta personal para Clare, que pidió expresamente que se leyera en esta sala, frente a la familia. Vanessa soltó una risa amarga. Nadie la acompañó. Mi abuela le entregó una carta doblada que sacó del cajón a su lado. La escribió la semana antes de morir. Dijo. Me hizo prometer que se leería. El abogado la desdobló lentamente, cuidando de no rasgar el papel arrugado. La letra de mi abuelo, amplia y segura, llenaba la página. A mi queridísima Clare, comenzó el señor Keen. Si estás oyendo esto, es porque ya no estoy a tu lado. Pero mi fe en ti permanece, más fuerte que nunca. Las palabras me golpearon como una brisa cálida entrando por una ventana abierta. Siempre fuiste la callada, la observadora, la pensadora. La que preguntaba por qué cuando los demás ni se molestaban. Vanessa se dejó caer nuevamente en su silla. Los dedos de mamá se retorcían en su regazo. Papá miraba por la ventana. Tú construiste tu propia verdad en una familia que nunca aprendió a honrar la tuya. Algo se movió dentro de mí. No era rabia. No era venganza. Era reconocimiento. Nunca fuiste un error. Fuiste el legado del que más orgulloso me sentí. Las lágrimas nublaban mi vista, pero no aparté la mirada. Quería que todos escucharan cada palabra. Cada maldita palabra. La voz del abogado seguía firme, aunque el peso de las frases iba transformando el aire en la sala. Vi cómo apretabas esa libreta cuando tenía 7 años, contando cuánto tardaban las gotas de lluvia en llenar un vaso. Vi cómo se iluminaba tu rostro al descubrir patrones, mientras todos los demás solo veían distracciones. El pecho se me apretó. Recordaba esa libreta.
Aún la tenía. Él siguió. Vi cómo tu alegría se apagaba cada vez que tu madre te ignoraba. Cómo tu padre cambiaba de tema cada vez que compartías algo que te entusiasmaba. Escuché a mi madre inhalar con fuerza. No la miré. Vanessa fue más fácil para ellos. Ella brillaba de una forma que podían entender. Pero tú, Clare, tú brillabas de una manera que ellos no sabían interpretar. Y en vez de aprender tu idioma, te dejaron fuera. Vanessa se removió en su asiento, los brazos cruzados con fuerza. No la culpo del todo. Ella solo interpretó el papel que le entregaron. Pero tú escribiste el tuyo propio. Y eso, hija mía, requiere valentía. Una lágrima rodó por mi mejilla. No la limpié. Recuerdo el día que ganaste tu primera feria de ciencias y me pediste que escondiera el trofeo. Dijiste, tal vez si no lo muestro, dejen de mirarme como si fuera la hija de otra persona. Un suspiro bajo y doloroso se escapó desde el otro lado de la sala. Tal vez de mi padre. Tú merecías celebración, Clare. No invisibilidad. Y aunque no puedo deshacer el daño, puedo darte algo que sea completamente tuyo. Un lugar donde puedas construir con libertad, sin pedir disculpas, sin sus sombras encima. El abogado hizo una pausa. Dobló la carta con cuidado. El silencio que siguió no estaba vacío. Estaba cargado de recuerdos, resentimiento, y algo nuevo. Claridad. Me aclaré la garganta. Recuerdo esa feria de ciencias, dije suavemente, rompiendo la tensión. Mamá no fue. Estaba en el ensayo general de Vanessa. Vanessa se estremeció. Volví a casa con ese trofeo en las manos como si fuera un pecado. Papá habló por fin. Clare, este no es el momento para revivir el pasado. No, dije, con la voz más firme. Es el único momento. Porque todo lo que recibí de ustedes fue, ¿por qué no puedes ser más como tu hermana? Me volví hacia Vanessa. ¿Y de ti? Cada vez que intenté sentirme orgullosa de algo, tú lo convertiste en una amenaza. Ella resopló. Ay, por favor. Siempre te hiciste la víctima. Yo trabajé por lo que conseguí. Asentí. ¿Te refieres a que visitabas al abuelo cuando te convenía? ¿Que sonreías cuando te lo pedían? ¿Qué decías lo correcto porque creías que eso te iba a dar una herencia? La expresión de Vanessa se endureció. ¿Y qué? ¿Tú eres la santa ahora? Desapareciste por años. No, solté. Me cortaron el acceso. Fuiste tú quien le dijo a la abuela que no quería verla. Tú fuiste quien le dio a abuelo un número falso y te aseguraste de que nunca recibiera sus mensajes. Eso no es distancia. Eso es borrar a alguien. Mi madre se levantó bruscamente. Basta, Clare. Estás distorsionando todo. Esta familia ha pasado por mucho. Esta familia, interrumpió mi abuela con firmeza, ha vivido una mentira. Y permití que ocurriera durante demasiado tiempo. Mi madre se giró hacia ella, atónita. Mamá, no lo hagas. Los vi a todos ignorar el dolor de Clare, dijo mi abuela. Les creí cuando dijeron que a ella no le importaba. Debí saberlo mejor. Mi padre se removió incómodo en su asiento. Mira, Clare tuvo su educación, sus campamentos científicos, sus viajes. Eso no fue gratis. No, respondí. No lo fue. Pero ustedes no pagaron nada. Todo lo hizo el abuelo. Cada centavo. Las becas que buscó para mí, los vuelos, las suscripciones a revistas científicas. Ustedes ni siquiera sabían en qué parte del mundo estaba la mitad del tiempo. La voz se me quebró. Me hicieron sentir como una carga. Él me hizo sentir vista. Vanessa se levantó de golpe. Esto es ridículo. A mí me dijeron que recibiría todo. Fui yo quien se quedó. Yo fui la buena hija. No, dije con calma. Tú fuiste la actriz, la elegida. Yo fui la escondida. Pero el abuelo no me olvidó. Y ahora, ya no puedes borrarme. El rostro de Vanessa se torció. ¿Y por qué tú deberías recibir algo? ¿Solo porque eres una triste geniecita con bata de laboratorio? Sonreí apenas. No.
Recibo algo porque gané su amor de forma honesta. Y eso es lo único que tú jamás entendiste, que el amor no es una actuación. Entonces mi abuela se puso de pie. Caminó hacia el centro de la sala, despacio pero firme. Me arrepiento de que Walter te haya dejado algo, dijo, mirando directamente a Vanessa. Puede que hayas representado bien el papel, pero eso nunca fue amor. Fue una transacción. Y me avergüenza no haberlo visto antes. Se volvió hacia todos ellos. Váyanse. No son bienvenidos aquí. Mi madre soltó un jadeo. Simplemente, fuera, repitió mi abuela. Ahora. Al principio no se movieron. Pero luego Vanessa agarró su bolso y salió furiosa, sus tacones golpeando la madera como disparos. Mis padres la siguieron, atónitos, murmurando algo sobre demandas legales. Y por primera vez en mi vida, no pudieron llevarse nada consigo. La puerta se cerró tras ellos con un clic. No fue un portazo. Fue un punto final. Me quedé allí un momento, sin saber qué sentir. La sala ahora estaba en silencio. No tensa. No explosiva. Solo, libre. Mi abuela pasó junto a mí y se sentó lentamente en el sofá. Sus manos, que habían temblado hace unos minutos, ahora descansaban serenas sobre su regazo. Van a volver, dije, con la voz apenas audible. Siempre lo hacen. Tal vez, respondió ella. Pero esta vez, no tenemos por qué dejarles entrar. Tardé un momento en comprender lo que eso significaba. Durante años había vivido con un contrato silencioso. Si me esforzaba lo suficiente, si lograba lo suficiente, si seguía siendo útil, tal vez me verían. Tal vez me llamarían hija, hermana, familia, sin torcer la cara. Pero allí, en esa sala, con el eco de las palabras de mi abuelo aún flotando en el aire, entendí algo tan dolorosamente simple. Había estado intentando ganarme el amor de personas que nunca lo tuvieron para dar. Y el abuelo, él lo había sabido mucho antes que yo. Creo que necesito aire, dije. Mi abuela asintió. Salí al porche trasero. Las tablas crujieron bajo mis pies. Ese sonido, que antes significaba hogar, ahora significaba cambio. Los árboles de magnolia seguían floreciendo en la esquina. Más allá del cerco, el mismo campo de tierra roja donde el abuelo me dejó construir mi primer invernadero cuando era niña. Se derrumbó a las 2 semanas, pero él lo llamó un desastre perfecto. Y nos reímos de eso durante años. Pensé en aquella niña de 10 años, con las rodillas sucias y los ojos brillantes, y me pregunté cuánto tiempo llevaba enterrada bajo expectativas que no eran suyas. Cuando regresé al interior, mi abuela había puesto una tetera en la estufa. Se movía despacio ahora, pero cada gesto era intencional. ¿Sabes?, dijo. Walter empezó a planear ese anexo de investigación hace 5 años. Antes de siquiera enfermarse. La miré, sorprendida. Me dijo que quería darte un espacio donde no necesitaras permiso para ser tú misma. Sentí las lágrimas antes de que cayeran. Silenciosas. Ligeras. Sin estremecimientos. Solo, liberación. Esa noche, dormí en mi antigua habitación por primera vez en años. El papel tapiz estaba descolorido, el colchón demasiado blando, pero el techo todavía tenía aquellas estrellas fosforescentes que el abuelo me ayudó a pegar cuando tenía 9. Le pedí que las colocara formando constelaciones científicamente correctas. Ni siquiera lo cuestionó. Acostada ahí, entendí otra cosa. La casa ya no se sentía embrujada. Se sentía recuperada. A la mañana siguiente, preparé café para las 2 y lo llevé a la mesa de la cocina. La misma que solía evitar cuando mis padres venían de visita. Mi abuela dobló el periódico y me dedicó una sonrisa cansada, pero cálida. ¿Y ahora qué?, preguntó. Creo que voy a verlo, respondí. El anexo. El laboratorio. Ella asintió. A él le gustaría eso. Miré por la ventana. La luz del sol caía suavemente sobre las ramas de magnolia. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía que tenía que correr, ni demostrar nada, ni justificarme. No me sentía invisible. Y eso, más que el dinero,
más que cualquier herencia, fue el primer regalo real que había recibido de esta familia. La única persona que creyó en mí me dejó algo más grande que un legado. Me dejó permiso para volver a empezar. La primera vez que vi el anexo, no parecía un laboratorio. Parecía un granero reconvertido. Y eso era exactamente. Ubicado al final de un camino polvoriento en Laurel Creek, el edificio tenía vigas gruesas, un techo de hojalata y un par de puertas dobles que más bien pertenecían a un establo que a una instalación de investigación. Pero por dentro era pura magia. El espacio había sido completamente renovado. Paneles de vidrio cubrían la pared este, permitiendo que entrara toda la luz de la mañana. Las mesas estaban ordenadas con equipo de laboratorio nuevo, microscopios, centrífugas, tabletas de datos y una impresora 3D aún envuelta en plástico. Las estanterías albergaban cajas sin abrir, todas etiquetadas con mi nombre. En el centro de la sala, sobre un banco de trabajo, estaba mi libreta de infancia. La que pensé que había perdido en la universidad. La de las páginas rotas, la letra desordenada y los diagramas diminutos sobre los sistemas de comunicación de las abejas. Las rodillas casi me fallaron. El abuelo no solo me construyó un laboratorio. Me construyó un hogar para mi mente. Durante las semanas siguientes, me mudé al anexo a tiempo completo. Recluté a 2 estudiantes de posgrado, Tara y Maike, amigos de mi programa universitario que compartían la misma esperanza obstinada de que la ciencia todavía podía ser humana. Empezamos en pequeño, una subvención local para investigar microirrigación. Luego, una colaboración con una cooperativa agrícola regional para probar rotaciones de cultivos sostenibles. Cometimos errores. Quemamos equipos. Lloramos por propuestas rechazadas y modelos de datos que no funcionaban. Y aún así, volvíamos cada día. Abrí las puertas de un lugar que no me pedía explicaciones. Un lugar donde las ideas no eran ridiculizadas, sino puestas a prueba. Un lugar donde ser demasiado intensa, demasiado callada o demasiado lista no era motivo para disculparse. Una tarde, tras un rechazo especialmente brutal de financiamiento, me encontré sola en el anexo. Los demás se habían ido a casa. Las luces estaban tenues. Me senté en el suelo junto al armario de almacenamiento, rodeada de impresiones de informes y tazas de café vacías. Metí la mano en mi bolso y saqué la carta del abuelo, la que le pedía al señor Keen que me dejara conservar. La desdoblé, busqué la línea que ya había leído 100 veces, y la susurré al aire. Tú escribiste tu propio papel. No era solo una frase de aliento. Era una instrucción. Esa noche, escribí una nueva propuesta. No para otro sistema de riego, sino para un programa de ciencia juvenil enfocado en escuelas rurales. Un programa para niños como yo solía ser, callados, curiosos, ignorados. Lo llamamos pequeños científicos. Nuestro primer año trabajamos con solo 12 estudiantes. Venían de pueblos donde las escuelas aún usaban libros de texto anticuados, y donde nunca nadie había llevado un microscopio al aula. A cada niño le dimos una libreta de cuero, réplica de la mía, con las palabras del abuelo grabadas en la primera página. Escribe lo que ellos no entienden. Algún día, el mundo sí lo hará. Ese otoño, una niña tímida llamada Amber, apenas de 13 años, siempre con el cabello cubriéndole la cara, me mostró páginas llenas de observaciones sobre el comportamiento de las abejas que había hecho por su cuenta. Sus cálculos eran torpes, su gramática salvaje, pero su mente, brillante. Cuando se lo dije, me miró como si le hubiera entregado un planeta. ¿Tú, de verdad lo leíste? Susurró. Sonreí. Por supuesto que lo leí. Y en ese momento lo entendí. Esto no se trataba de reemplazar lo que había perdido. Se trataba de sembrar algo nuevo en tierra fértil, y dejarlo crecer sin miedo. El correo llegó 3 años después de la lectura del testamento. Era de un abogado. No del señor Keen, sino de alguien que representaba a Vanessa Whitman. La línea del asunto era breve. Solicitud de visita anexo Clare Whitman y Nebastian. Al principio, me preparé para problemas legales. Supuse que sería otro intento de impugnar el testamento, reabrir una cláusula,
o remover alguna versión del pasado que ya habíamos enterrado. Pero cuando Vanessa llegó, apenas la reconocí. No llevaba tacones de diseñador ni su peinado perfecto. No llevaba maquillaje. Solo un abrigo azul marino que le quedaba grande en los hombros. Entró al vestíbulo principal lentamente, como si no quisiera ocupar espacio. Yo estaba de pie junto al retrato del abuelo, colgado sobre la recepción. Ella se detuvo al verlo. Él siempre supo quién eras, dijo en voz baja. Incluso cuando yo no lo supe, especialmente cuando no lo supe. Por un segundo, no supe qué responder. Así que solo asentí. Quisiera verlo, dijo. El laboratorio, el trabajo, lo que hiciste con todo esto. Pude haberle dicho que no. Pero no lo hice. Le di el recorrido. Caminamos juntas por los invernaderos, las salas de desarrollo de cultivos, el muro de exhibición con fotos de nuestros estudiantes del programa Pequeños Científicos. No habló mucho. Solo hizo preguntas sencillas, honestas. ¿Cómo financian todo esto? ¿Para qué sirve este dispositivo? ¿Los chicos pueden publicar sus resultados? Cuando llegamos al huerto comunitario, un espacio donde familias locales cultivan alimentos usando nuestros métodos, se detuvo. Había niños cosechando lechugas. Una madre y su hijo reían cerca del contenedor de compost. Un padre probaba la humedad del suelo con uno de nuestros kits de campo. Vanessa se volvió hacia mí. Su voz se quebró. No espero que me perdones. Yo permanecí en silencio. Solo quería ver lo que él construyó para ti. Y lo que tú construiste con eso. No lloró. Pero sus manos no paraban de moverse. Se jalaba las mangas, trazaba círculos invisibles sobre la barandilla. La dejé quedarse todo el tiempo que necesitara. Sin reproches. Sin venganza. Solo verdad. No hablamos seguido. Pero desde entonces, 2 veces al año, Vanessa se ofrece como voluntaria en el campamento juvenil de ciencia. Ayuda a los estudiantes con habilidades de presentación, como explicar datos complejos en palabras simples, como pararse con seguridad. Los chicos la adoran. Algunos incluso la llaman Cochube. Al final de su primer verano como voluntaria, me entregó una carpeta. Escribí una guía de comunicación para los niños tímidos, dijo, casi avergonzada. Pensé que tal vez podría ayudar, me dijo, mientras me entregaba la carpeta. La abrí esa misma noche. No era perfecta, pero sí cuidadosa, sincera, suave, y por primera vez en mi vida, vi una versión de mi hermana que no me daba miedo. Nunca se disculpó con palabras, al menos no directamente. Pero se presenta. Aparece. Está. Y eso es más de lo que jamás esperé. Y tal vez, solo tal vez, sea suficiente. No somos hermanas como lo son otras. Pero en este pequeño rincón del mundo que el abuelo soñó para nosotras, hemos dejado de fingir. Y de algún modo, eso marca el comienzo de algo verdadero. Han pasado 6 años desde la lectura del testamento. 6 años desde que la puerta principal se cerró detrás de mis padres y Vanessa, sus pasos resonando en el porche como el final de una obra, que nadie aplaudió. No he vuelto a hablar con mis padres desde entonces. A veces sus nombres aparecen en correos que no abro, boletines de beneficencia o artículos financieros desde Florida, donde se jubilaron anticipadamente. No los odio. Pero tampoco los extraño. En lo que sí pienso, es en el trabajo. El anexo se ha convertido en algo mucho más grande de lo que alguna vez imaginé. Lo que comenzó como un solo granero remodelado, ahora es un campus de investigación completo, 4 laboratorios, 3 invernaderos y más de 60 acres de campos de ensayo. Hemos desarrollado variedades de semillas resistentes a la sequía que ahora alimentan a miles de personas en regiones del sur donde los cultivos tradicionales ya no prosperan. Nos hemos aliado con universidades desde Kenia hasta Brasil para compartir hallazgos en agricultura regenerativa. Y justo el mes pasado, estuve en un escenario en San Francisco recibiendo una beca nacional por innovación climática. Las luces eran intensas. Pero no me inmuté. Llevaba un traje azul marino, y el reloj de bolsillo del abuelo, escondido en el bolsillo interno del saco. Ese que la abuela me entregó el año pasado,
con sus iniciales ya casi borradas. En el interior de la tapa, una diminuta foto mía, de 10 años, de pie junto a mi exposición sobre la comunicación de las abejas, sonriendo de oreja a oreja. Él lo llevaba con él todos los días, me había dicho mi abuela. Ahora descansa sobre mi escritorio en el anexo, justo donde la luz de la mañana lo alcanza y proyecta pequeños círculos de brillo sobre mis notas de investigación. Algunos días, le hablo. No con palabras, sino en silencio. Cuando un experimento falla. Cuando uno de los chicos del programa gana una beca. Cuando recuerdo lo cerca que estuve de creer que no importaba. Él nunca permitió que desapareciera. No de verdad. Y ahora entiendo por qué. El legado no es un monumento. Es un mapa. Uno hecho de decisiones, de bondad, de pequeñas anclas que alguien deja atrás. Para que otros puedan seguirlas cuando el mundo intenta borrarlos. Hoy, mi abuela vive en un pequeño apartamento conectado a mi casa en el pueblo. Se mueve más despacio, olvida cosas, pero sigue siendo más aguda que cualquiera cuando importa. Tomamos café todas las mañanas en el invernadero. Me cuenta historias del abuelo que nunca había oído. Como una vez plantó un árbol solo para pedirle matrimonio. Como creía que la tierra podía recordar la bondad. Como siempre supo que yo regresaría. Y tal vez tenía razón. Tal vez tenía que irme, para entender qué significaba volver. Algunas tardes camino hasta el final de los campos del anexo, más allá de las zonas de riego solar y los huertos escolares. Llego hasta la vieja banca de madera que el abuelo construyó con sus propias manos. Desde ahí, puedo ver las estrellas. Estrellas reales, no las que brillaban en la oscuridad en el techo de mi habitación. Pero aún así, me hacen pensar en esa niña que fui. La que seguía preguntando por qué, incluso cuando nadie quería responder. La que se negó a quedarse callada. La que él creyó que podía cambiar el mundo. Y en noches como esa, cuando el viento se mueve justo como debe entre los árboles, juro que puedo oír su voz entre las hojas. Escribe lo que ellos no entienden. Algún día, el mundo lo hará. Y ahora, por fin, lo está haciendo.